Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo en pleno verano, en unos días marcados lamentablemente por la tragedia de los incendios en la región de Ñuble y del Biobío. Enviamos nuestros saludos solidarios y afectuosos a todos los habitantes de esa zona del país. Es un tiempo también, el verano, enero, febrero, para abrirnos al paisaje. Muchas veces vivimos de espaldas al paisaje. Se nos ha criticado a los chilenos de haber hecho en algunos lugares, en algunas regiones del país, ciudades de espaldas al mar, de espaldas a la montaña, de espaldas, etc. Bueno, y hay que salir a buscar ese paisaje que nos interpela. Y tenemos un paisaje impresionante que nos interpela. Partamos por las montañas, que es algo que debiera definir y marcar, y marca nuestra fisonomía también interior. Y hacerlo como lo hizo un antiguo poeta italiano del medioevo, Francesco Petrarca, que en 1336 ascendió al monte Ventoux. Ese paseo de Petrarca, del poeta, fue el inicio del montañismo moderno. Más que una conquista del monte, lo de Petrarca fue una experiencia espiritual. Lo que él transmitía ahí era cómo la mirada desde arriba hacía, obviamente, tener una visión del mundo completamente distinta que cuando estabas abajo. Imaginemos a ese Francesco Petrarca conmovido, casi como el primer hombre que asciende, el primer hombre de la historia más contemporánea, a la montaña, no para conquistarla, quizás para ser conquistado por ella, y observa y mira la realidad desde arriba y le cambia la visión. Y para él fue como una suerte de epifanía. Bueno, nosotros tenemos muchos montes Ventoux en Chile, muchos, quizás demasiados. No sé si da una vida para recorrerlos y ascenderlos. Pero justamente como esta es la época del año en que se nos da la posibilidad de recorrer esos lugares, es que he invitado a este pequeño jardín a un sociólogo con un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez, sociólogo de la Católica, que se convierte, ahí nos va a contar cuándo, en montañista, en un apasionado con vocación por la montaña. Él es José Antonio Mena y es director ejecutivo de una ONG muy interesante, Andes Handbook, que de alguna manera entrega información completa y confiable sobre los cerros y la ruta de los Andes. Todo eso nos lo va a contar ahora. Vamos a hacer un recorrido, un ascenso. Vamos a iniciar esta tarde en el jardín con José Antonio de la Montaña Chilena. José Antonio, muy bienvenido al jardín. Muchas gracias, Cristian. Muy feliz de estar aquí conversando contigo sobre las montañas desde el jardín. No es casualidad, Santiago, el lugar donde estamos grabando esta locución, es una de las ciudades más privilegiadas del mundo, si tú me preguntas a mí, para acceder a las montañas con mayor potencial de ampliarse en su superficie simbólica, no solo calles y entramado de edificios y parques y calles, sino que estamos rodeados de montañas, para bien o para mal. A veces enfatizamos más lo malo, digamos, de que Santiago es una olla, que hay mala ventilación y todo eso, en parte es muy cierto, pero también Santiago es la ciudad más linda del mundo cuando llueve, cuando se despeja, cuando el aire permite ver lo que está allá en HD o en 4K, como le dicen los cabros chicos. Es impresionante. Sí. Los extranjeros que llegan a Chile en esa fecha, que les toca un día así, quedan impresionados porque realmente emerge y aparece la montaña en toda su magnificencia, ¿no? Yo tuve el gusto de ir el domingo, que fue un día de mucho calor.
salimos tarde, tipo 6:30 de la tarde, con un amigo chileno y con un amigo británico, Adam. Y Adam había puesto los pies en Santiago hace 36 horas, estaba como recién pasando el jet lag y fuimos a subir al Cerro del Carbón. Partimos con un poquito de calor, pero el calor se fue yendo, comenzó la brisa fresca, comenzamos a subir, comenzamos a tener lindas vistas de la ciudad, que aunque había un poquitito de bruma, seguía siendo increíble. Y Adam no lo podía creer, bueno, él viene de una isla. Claro, Era una isla imagínate. y nosotros Claro, nosotros lógico. damos por sentado tantas cosas, Cristian. Entonces, hablemos un poco sobre eso. Sí, no, de todas maneras, por eso yo te decía, esto de estar de espaldas al paisaje, ¿qué significa estar de espaldas? Lo tenemos, pero como lo tenemos todos los días, está en nuestro inconsciente, en nuestro imaginario de cualquier niño santiaguino, ¿no es cierto? La montaña. Y nos hacen dibujar a veces en tareas escolares en la montaña cuando chicos. Pero, curiosamente, conocemos tan poco de las montañas que nos rodean. Y sería interesante partir esta conversación hablando justamente de cuántas montañas, montes hay potentes, importantes en esta región que podrían ser fuente de una experiencia como la que tuvo este poeta italiano que yo contaba que subió al monte Ventoux en el siglo XIV. Todos podríamos ser unos Petrarcas chilensis subiendo esa montaña. Háblanos un poco, cuéntanos un poco de eso. Es difícil aventurar un número de cuántas montañas hay. Hay una discusión ontológica incluso de qué es una montaña, que es previa, pero no nos vamos a meter ahí hoy día. Ya. Pero para darte una referencia, lo estoy buscando acá, Andes Handbook tiene publicadas más de 3.000 montañas en Chile y Sudamérica solamente. Y si hacemos zoom a la región metropolitana, si no me equivoco, son más de 300. Tendría que confirmar el dato, pero puede ser. 300 montañas. Y eso, por supuesto que no son todas, o sea, son las montañas en las cuales alguien de la comunidad se ha dado el tiempo de escribir una monografía, un texto que ha sido revisado por nuestro equipo para publicarlo como una descripción complementaria, digamos, para saber un poco más sobre esa montaña. Por ejemplo, saber su nombre, en muchos casos saber por qué se llama así, saber quiénes la han podido recorrer deportivamente, qué atributos interesantes tiene esa montaña, cuáles son las rutas para ascender esas montañas. Hay muchas de esas montañas que no tienen ruta conocida, incluso te diría que quedan en la región varias montañas importantes que no tienen ningún ascenso conocido. No hay evidencia alguna de que alguien haya estado en la cumbre de ese cerro. Fascinante. Es fascinante. Que sí. ningún hombre haya estado ahí, ningún ser humano haya estado ahí. A ver, si tú tuvieras que escoger de esas 300 montañas que nos rodean, ¿cuáles son las que te parecen a ti las más emblemáticas y las que a ti te fascinan más? ¿Y por qué? Mira, para los santiaguinos, el Señor del Valle, la montaña más prominente que se ve en el Valle del Mapocho es el Cerro El Plomo. Sí, claro, Cerro Plomo. De hecho, tengo acá una maravillosa guía con mapas, un mapa guía que ustedes publicaron de Andes Handbook del grupo Plomo, ¿no es cierto? Claro. Ya, hablemos del Plomo, que además tiene connotaciones mágicas, rituales. Fue un lugar de Es una ritualidad. montaña sagrada. Para los incas sagrada. era sagrado. El Plomo es una montaña de 5.424 metros. Ya. Acá, para que se haga una idea, nosotros estamos grabando este programa a 650 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. O sea, es un buen trecho que nos queda hasta arriba, pero se recorría. O sea, la comitiva con la cual viajó el niño Inca, el famoso niño Inca que encontraron en el año 57, 58, si no me equivoco, en el Plomo, partieron probablemente de la Plaza Armas, donde había un tambo inca, fueron después al pueblito de Los Arnechea, pasaron por Corral Quemado y fueron subiendo en un viaje que les puede haber tomado semanas tal vez, hasta la cumbre misma. Qué impresionante tiene que haber sido ese viaje, la sensación que tenía cada uno de los que iban en ese ascenso. O sea, era todo un viaje iniciático, espiritual, ¿no es cierto? Claro, nosotros ya no tenemos ese contexto sagrado, pero sí también los ascensos tienen algo de viaje iniciático. Pero no porque ya no vivamos en un mundo mágico, Sí. Vivimos un mundo más secularizado. Sí. La montaña tiene algo que nos acerca de nuevo a lo sagrado. Totalmente Nos de permite acuerdo. que el espíritu vibre en una frecuencia más sagrada que en otros momentos de nuestra vida, digamos. Entonces, nosotros tenemos, para quien nos está escuchando, la oportunidad de revisitar ese viaje o apropiarnos de ese viaje cuando vamos y nos proponemos ir a una montaña como el Plomo, que la podemos, por supuesto, partir de forma más cómoda. Uno puede llegar hoy día en vehículo hasta el centro de esquí, puedes tomarte un andarivel que sube otro trecho, pero en el fondo sigue siendo un desafío. Tú te subes al mundo sobre 4.000,
metros de altura, vas a pasar una noche sobre 4.000 metros de altura, necesitas un par de noches para hacer esta excursión bien, y vaya a llegar al techo de la cuenca del río Mapocho. Imagínate qué cosa más linda. Tú vives en el valle del río Mapocho, vaya a estar en la montaña más alta, la silueta más alta de la... Bueno, por primera vez a lo mejor vas a tomar conciencia de dónde estás. Tal vez la única manera de saber dónde vivimos, cuál es esa cuenca en que vivimos, cómo es, dónde estamos, es ascendiendo, es mirando desde arriba. Y déjame seguir el viaje a la cumbre del Ya. plomo, porque algo increíble que uno toma conciencia cuando está ahí. Yo he tenido la suerte de estar un par de veces en la cumbre del plomo. Ujú. Uno se da cuenta de que hay todo un mundo hacia atrás, hacia el este, por donde sale el sol. Claro. Viene otra corrida de cerros que son, yo te diría que casi todos son más altos que el plomo. Wow. Son más altos, hay 6.000, está el Nevado del Plomo, Ya. te me alcanza el nombre ahí, pero hay varios sobre 5.500. Son montañas muy, muy lindas en lo estético, digamos, como de formas bruscas. Mm. Hay glaciares, hay todo un mundo de montaña que está escondido eso sí que está escondido de Santiago. De hecho, uno pensaría que en educación debiera desde temprana edad estar súper incorporado esto en la formación, ¿no es cierto? Por ejemplo, los habitantes de la región metropolitana, desde niños, debieran tener un conocimiento, primeras aproximaciones, en fin. No, sin duda. Ahí como que está ausente, da la impresión que estuviera ausente. Tenemos alrededor, dijiste 300 montañas, hablamos del plomo. ¿Qué otra emblemática te parece a ti, significativa, bella, de ascender? Mira, para muchos santiaguinos y santiaguinas hay un cordón de cerros de la precordillera. En realidad hay varios, ¿no? Pero hay uno que es muy, muy, muy querido, que es el cordón del Cerro Manquehue, que queda en el norte de la ciudad, en el norte hacia el este, y que antiguamente se subía una sola cumbre, que era el Cerro Manquehue. Manquehue significa lugar de cóndores en Mapudungun, Sí, y claro. de hecho no es raro ver fauna, eventualmente cóndores. Estamos hablando del Cerro Manquehue, El Cerro el Manquehue. que se ve desde alguna de las comunas de Sí. la zona oriente de la capital, Claro. que es una maravilla, es una belleza ese monte, es bello. Pero- Está pintado por un famoso pintor chileno, no me acuerdo cuál, pero hay una pintura. Rugiendas, puede ser, ¿no? Puede No, ser, no, no sé si es Rugienda, no, es otro pintor chileno, pero hay una pintura del Manquehue. El Manquehue es en realidad un cordón, Mm. es un cordón que se extiende Ujú. entre Colina, Huachurábalo, Arnechea y Vitacura, más o menos, y que tiene un montón de otras cumbres muy hermosas, muy interesantes, con sendero. Tú puedes recorrer una red de senderos, por ejemplo, el Carbón, el que les mencionaba en la introducción, es un cerro súper popular hoy día, que te permite precisamente subir y observar la belleza del Cerro Manquehue, porque tú te acercas y ves la cara surponiente del Manquehue, que es la cara más abrupta, la cara más espectacular del Manquehue. Y por lo mismo el Carbón, yo te diría que es una excursión incluso más bonita que la del Manquehue. Siempre se ha hablado y han aparecido las noticias por lo que pasó en las Torres del Paine, de los peligros, de los riesgos del montañismo. Tú has hecho montañismo, me imagino, desde muy niño. ¿Desde cuándo? Yo me he acercado a la naturaleza desde muy niño, Ujú. con mi familia, Ujú. también fui scout. El montañismo propiamente tal, eso es algo más, una decisión mía de adolescente, de comenzar a hacer cursos, de comenzar a ir con amigos. Y ¿sabéis cómo fue el camino? Uno parte a poco. Ujú. Es que partiste subiendo el Manquehue, quedaste con la duda, ¿cómo será subir un cerro de 2.000 metros? Ujú. Un poco más alto, no sé. Y vas siguiendo ese hilo, esa curiosidad. Mi recomendación es siempre de a poco. La montaña va a estar siempre ahí y la idea es irse planificando, ir soñando con tiempo, un recorrido para irse adentrando y ganando también algunas competencias, un poco de aclimatación que uno necesita para ir a la montaña de forma segura. O sea, ¿Cuáles son las competencias más importantes para un montañista, para alguien que quiere dedicarse al... desde luego conocer tus propios límites, conocer qué eres, en qué tipo de terrenos te has sentido cómodo. Entonces, no hay que forzar mucho esos límites, hay que ir inteligentemente moviendo la barrera de lo posible en la montaña. Y una muy buena idea para eso es hacerse buenos amigos, tener buenos compañeros, compañeras con los cuales ir, que te puedan mostrar a alguien que sepa un poco más que tú. Y que te muestre su propio jardín, ¿cierto? Las montañas que conoce, que más le gustan. Oye, ¿y el montañismo? Sí. Uno podría pensar que tiene algo de solitario, y que los montañistas tienen esa cosa media mística con la montaña, pero da la impresión que es una cosa de equipo, ¿no es cierto? Es fundamental el equipo, aunque Totalmente. siempre surge la individualidad. Llegó a la cumbre, es el nombre, a Llegos también, ¿no es cierto? Como en toda Gallegos, actividad sí. humana. Pero me da la impresión que el equipo es fundamental, la noción de equipo. O sea, si es que no existieran los equipos, ninguno de esos, o casi ninguno de esos egos, salvo muy contadas excepciones,
estarían en los libros o nos habríamos enterado de lo que hicieron. O sea, para poder llegar al campamento más alto previo al ataque en una cumbre en el Himalaya, tú necesitas un equipo y el equipo tiene que, entre comillas, sacrificarse para el fondo, para que uno logre. Un poco lo que pasa en otros deportes, por ejemplo, en ciclismo de ruta. O sea, hay todo un equipo que te permite armar un pelotón que te corta el viento, van cuidando a la estrella, ¿cierto? Para que no se canse y mantenga un buen ritmo con bajo consumo muscular y calórico. Y hay un momento en que ya se sale el pelotón, pero él pudo llegar ahí a una posición ventajosa en la carrera solamente gracias al apoyo de su equipo que le permitió estar, digamos, resguardado del viento. No, esto es de equipo y ¿sabéis qué? También se disfruta más en equipo, o sea, es más seguro en equipo. Y yo no se lo recomendaría a nadie, digamos, desde mi rol de director ejecutivo de Andes Handbook, yo no se lo recomiendo a nadie practicar solo, salvo contadísimas excepciones en que tú vayas a un cerro que es como el patio de tu casa, que realmente conoces como la palma de la mano. ¿En dónde vas a pegarte una meditación, una introspección? Claro. En ese caso no tengo nada que decir, pero en general la montaña siempre ofrece sorpresas, siempre hay senderos que se bifurcan, y incluso la planificación de una excursión se hace mejor en equipo. Revisando la documentación, revisando los mapas, por qué ruta nos queremos ir, Cristian. ¿Vamos a subir por la arista por acá o la arista norte? Esas decisiones se toman mejor cuando el criterio es compartido. Hay un escritor chileno al que yo le escuché decir hace tiempo, que me lo encontré bonito, que no sé dónde sacó esta imagen, que las montañas eran dioses dormidos. Nuestras montañas eran dioses dormidos, ¿no? Tú decías que había algo sagrado en el acercamiento, hay algo sagrado también en la experiencia de la montaña. A ver, los dioses son a veces, pueden ser dioses favorecedores, dioses contrarios, toda la mitología antigua muestra eso, dioses negativos, dioses destructivos. ¿Cómo son los dioses de las montañas chilenas, digamos? En tu relación, en tus años que estás relacionado con ellos, ¿cómo te entregas a ellos? Háblanos un poco de esa dimensión. Son dioses, a mí me recuerdan al mar también. O sea, al mar. Son dioses que en un día plácido te pueden acoger y regalar las postales más increíbles o las sensaciones más únicas de tu vida, pero sin afán de darle un contenido moral a esto. Estos dioses, cuando la fuerza de la naturaleza se despierta, rara vez lo hace con cuidado por figuras tan insignificantes como nosotros. O sea, uno entiende lo infinitamente pequeño que es en muchas situaciones de la vida, pero la montaña es una de ellas. O sea, cuando tú ves a lo lejos una roca, tú dices, y con tus compañeros de cordada dicen, oye, descansemos cuando lleguemos a la roca, porque ya lleváis una hora caminando, qué sé yo, y te das cuenta que las distancias se distorsionan en la montaña. Esa roca que estaba lejos, quizás estaba a 2 kilómetros, a 2 kilómetros, y te demoraste una hora, te demoraste 40 minutos en llegar a ese lugar. O sea, uno es realmente minúsculo en este lugar, y cuando surge el viento que ruge, o cuando hay una nevazón, bueno, las montañas de Santiago en verano normalmente están rodeadas de unas hermosas nubes, cumulonimbus, que nosotros vemos desde acá, desde el valle. Cumulonimbus. Claro. Pero esas nubes son tormentas de verano. A mí me ha tocado estar varias veces en tormentas. Normalmente es simplemente una lluvia, pero pueden haber truenos, pueden haber relámpagos. No es un lugar para ir a meterse, digamos, después del mediodía a la cordillera en Santiago, sobre todo las altas cumbres de Santiago. Ya. Pero no sé, yo creo que, de nuevo, hay que ir con respeto. Uno cuando va a la montaña... ¿Cómo con el mar? Es visita. Tú vas de visita. Y cuando uno toma cursos, por ejemplo, de introducción al montañismo, a mí se me quedó muy marcado algo que me dijeron, fue que la montaña, por muy hermosa que sea, no hay que perder de vista lo fundamental. Es un lugar fundamentalmente hostil al ser humano. Entonces tú tienes que entrar y salir de allí más o menos rápido. Más o menos rápido. Incluso no es yo no quiero meterle miedo a nadie. Por el contrario, me siento portador de una buena noticia. Lo digo con mucha humildad. Acá tenemos una montaña que descubrir y es un lugar increíble. Pero hay que ir con cuidado, hay que ir aprendiendo. Por eso yo digo, hay que ir de a poco. Tenéis que partir subiendo el cerro que está cerca de tu casa. Tal vez el enemigo más grande del ascenso y de la conquista de la montaña es el propio ego, ¿no? Es la soberbia. El ego humano, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Hay que trabajarse interiormente, ¿o no? Y aprender de la montaña te enseña, por ejemplo, a ser flexible.
como Dúctil. dúctil. Y a correr, a cambiar tus planes. La montaña también se parece a una pandemia un poco. A una pandemia. En el sentido de que en la pandemia, no sé si te acordás, Cristian, que el Google Calendar perdió todo su valor. Sí, O totalmente. sea, las fechas que uno se ponía a las reuniones, la probabilidad de que ocurrieran el día era bien baja. Desapareció Cronos, el dios Cronos. Exactamente, estamos en un mundo como anacrónico al menos, Ah, como sí. de otro tiempo, y que las variables relevantes eran otras. En la montaña a veces uno planifica, tiene un fin de semana para hacer una expedición con su cordada. Por ejemplo, vamos al Plomo. No es fácil hacerse de 3 días para ir al Plomo. Capaz que tengas que pedirte un día en La Vega, el viernes, qué sé yo. Pero si te toca malo, tenés que los días previos tenés que estarlo siguiendo el clima. Lógico. Porque no vas a ir a meterte, aunque sea el único día que tienes para ir. Entonces es el único día que tienes para quedarte en tu casa. Porque la montaña va a estar siempre ahí. O sea, va a poder ir el próximo año, va a poder ir el próximo mes. Ya. Pero tenemos que... hay que pagar ese pequeño costo que a veces duele cambiar los planes. Renunciar. O esperar. O esperar también. La espera, ¿no? En mi generación, y con esto digo a los que somos coetáneos, cohabitantes. ¿Es más inmediatista? Es más esperar. Pero, y meto la tuya también. O sea, Gratificante. estamos viendo tiempos muy locos, muy rápidos, Sí. que nos enseñan a esperar muy poco y a ser muy impacientes. Entonces, la montaña nos enseña esas virtudes que son valiosísimas. Bueno, el poeta joven Rimbaud, que era bien soberbio y todo, pero era maravilloso poeta del siglo XIX, decía: solo con ardiente paciencia entraremos en las espléndidas ciudades. Uno podría decir, solo con ardiente paciencia entraremos en las espléndidas montañas, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual, tal cual. Me junté a tomar cerveza el otro día con un amigo, ¿Ya? gran escalador, León Delano, te mando muchos saludos, si estás escuchando. León es un gran escalador de grandes paredes. Y él estuvo un mes en el campamento base, en los pies de las Torres del Paine, esperando la ventana de buen tiempo patagónico, para poder subir. No recuerdo si era la Torre Central o la Torre Sur. No Un importa. mes esperando. Un mes. Impresionante. Con algunas bajadas entre medio, a reaprovisionarse. Impresionante. Oye, ¿y no se les dio? ¿No sé qué? ¿No les dio la pasada a la montaña? No le dio. No. O sea, Y es que es así. Sí. Quiero que nos cuentes la expedición del Valle del Río Olivares, que parece que ahí hay algo que pasa que es maravilloso, un lugar muy especial. Hicieron una travesía a ese lugar. Cuéntanos, ¿qué ocurre ahí en ese lugar? ¿Dónde está? Danos algunos antecedentes. Bueno, el río Olivares es un afluente del río Colorado, en el Ajá. cajón del Maipo, Ujú. que a la vez el río Colorado llega a alimentar uno de los ríos principales que alimenta el río Maipo, ¿vale? Ujú. Entonces, el río Olivares es un río importante en la montaña que corre de norte a sur. Corre precisamente por detrás del Plomo. Son esas montañas que yo me refería al principio. Es el valle que está al fondo, varios kilómetros al fondo, atrás de lo que uno ve en el Cerro del Plomo. Y corre de norte a sur unos 20, 25 kilómetros. Bueno, ese valle hoy día está parcialmente protegido por el nuevo Parque Glaciares de Santiago. Todavía falta mucho de armar un plan de manejo, de que haya infraestructura habilitante, etcétera. Pero uno lo puede visitar, y uno lo puede visitar como excursionista, como montañista. Bueno, en la página de Andes Handbook está toda la información. Busquen Olivares, y ahí aparecen varias rutas relacionadas. Pero déjame decirte algo, el Olivares es un valle precioso, normalmente plano, Ya. que corre al lado de este río, que es un torrente cordillerano, caudaloso, difícil de cruzar. Ujú. A los pies de montañas maravillosas como el Cerro Tronco, al fondo tiene el Cerro Juncal, que es un cerro que limita con la región de Valparaíso, casi un 6000. Y en 2 días de caminata, la excursión clásica del Olivares es llegar al pie del salto más alto, que el que se cree que es el salto más alto de Chile. Salto de agua, me refiero. Ya. El gran salto del río Olivares, Ya. que es una cascada con varios pisos, Qué maravilla. que tiene más de 500 metros de nivel. Qué maravilla. Y que cae por la montaña. ¿Y cuánto te demora en llegar ahí? Hasta la base son 2 días. Bien 2 días, ¿no? 2 días bien es caminados. una doña caminata, un doñ de recorrido, ¿no es cierto? Pero mira, y si tú tuvieras un poco más de tiempo, y esto se los cuento así como quien me gustaría cosas que pasen en el futuro, Claro. cuando uno ya sube uno puede subir esa cascada Ya. y se interna en un mundo de glaciares, lagunas Imagínate. y Estás en glaciares. Santiago y te estás internando en el mundo de glaciares. Qué fascinante. Los glaciares Olivares alfa, beta, gamma,
un montón de lagunas que han ido quedando Ya. como pequeñas tumbas por el retroceso de estos glaciares. Ajá. Y con mi querido amigo Joaquín Prado, hace 3 años exactamente, nosotros hicimos una travesía que yo creo, Cristian, es de las pocas travesías 5 estrellas que hay para hacer ¿Por qué 5 estrellas? como las Torres del Paine. Ujú. Trekking de aventura, digamos. Y es una travesía que requiere GPS, requiere uso de todavía, no está habilitada. Hay que cruzar un río con cuerda. Fue una travesía de aquella. Pero subimos a este mundo de glaciares, lo cruzamos y salimos por Santiago, por el valle de Yerba Loca. Ah, Entonces unimos en 6 días increíble, qué notable. una vuelta que tiene de todo. Tiene glaciares, tiene altísimas montañas, tiene maravilla. cascadas. No, increíble. Estamos caminando por el jardín con José Antonio Mena. Él es director ejecutivo de la ONG Andes Handbook, que se convirtió en una sociedad geográfica de documentación andina. Entiendo, no sé si será así, que la historia de Andes Handbook tiene que ver con un accidente que alguien sufrió en algún lugar, se perdió, no sé qué ocurrió, y ahí se dieron cuenta que faltaba información. Había una oportunidad. Sí. Ya, ¿cómo fue la historia así brevemente Muy breve. del origen? Los 3 fundadores, Paulo Cox, Marcelo Camus e Ismael Mena, y mi hermano, eran amigos, compañeros de Cordada en tiempos de la universidad. Ya. Y en esa época la mejor fuente de información que había eran unas fichas de rutas que hacía Mauricio Purto. Y las publicaba en el Mercurio, si no me equivoco. Y ellos fueron con una ficha a subir el Cerro Mesón Alto, que es un clásico del montañismo. Es un cerro duro, un cerro difícil, con glaciar, más de 5.000 metros, cerca del embalse del Yeso. Y con la información disponible, la manera en que ellos la interpretaron, ellos se perdieron. Se perdieron, tuvieron un accidente que no pasó a mayores, pero yo me acuerdo, yo era niño chico y mi hermano Ismael llegó a la casa algunos días después de lo que había dicho iba a volver. Te puedes imaginar la angustia de la familia. Tremendo. Y un poco ellos hicieron una reunión de ver qué fue lo que había pasado después de esta situación. El diagnóstico fue falta de información. La información está dispersa. Y está Internet, que era algo nuevo en esa época, como una oportunidad para congregar esta información, para sistematizarla y difundirla. Así nace Andes Handbook. Así nace, ¿eh? Como Qué un proyecto interesante colaborativo de lo que pudo haber sido para- una tragedia. Sí. Lo que pudo haber sido una tragedia se convirtió en una oportunidad. Y bueno, ustedes han publicado, aquí los tenemos, unos mapas guía, entre otras cosas. ¿No es cierto? Tienen una app, tienen 1 millón de seguidores. No, 100.000. 100.000. Tienen Sí. 1 millón de visitas anuales, entiendo que tienen. ¿Ah? Va por ahí, ¿Ya? sí. Ya, bueno, no deja de ser un número interesante de gente No, que para está nada. interesada en el. Bueno, aquí tengo bajo mis ojos un mapa guía del Grupo Plomo, un mapa guía del Grupo Sierra de Ramón. Son unos mapas preciosos, llenos de información, bien hechos. Sí, tenemos nuestros mapas, tenemos una colección, son 9 mapas propios. Normalmente estamos trabajando en algún otro, pero algo que es muy característico de nuestra labor editorial. Nosotros fundamentalmente hacemos un trabajo editorial. Hablamos con autores, personas de la comunidad o nosotros Ya. mismos a veces, ¿Ya? y nos aseguramos que el contenido que se va a publicar tenga un estándar que hoy día es, y lo digo con mucha humildad, es lo mejor que hay en detalle, en cualidad de la información para ir a la montaña en Chile. Nosotros, entre nuestros usuarios, entre nuestros suscriptores, tenemos a voluntarios del Socorro Andino, tenemos a funcionarios del GOPE, Mira. que son las instituciones encargadas de hacer rescate en montaña en Chile. Bueno, el dicho dice, solo se ama lo que se conoce y solo se conoce lo que se ama. El conocimiento es fundamental, ¿no es cierto? El Tal cual. conocimiento de la montaña para amarla. Y por último quiero mostrar, habríamos podido seguir conversando largamente, te invitaremos de nuevo a seguir escalando Con gusto. montaña. Tengo un libro precioso que tú trajiste aquí editado por Weather, recientemente editado, se lo recomiendo porque es una belleza. El libro largo de los Andes de Chile. Brevemente cuéntanos qué es este libro y por qué lo trajiste, lo estamos compartiendo por si alguien quiere buscarlo, alguien que le gusta la montaña, vale la pena. Tú dijiste este libro debiera tenerlo toda persona en su casa, en Chile, hoy día, ¿no? Toda persona y toda aula. O sea, en cada sala de clase debería estar este libro. Este libro que tiene Cristian en su mano lo publicó Paulo Cox. Paulo Cox es uno de los fundadores de Andes Handbook, con Sebastián Ilavaca, que es un gran ilustrador chileno. Y ellos se propusieron retratar la cordillera de los Andes de Chile desde Visviri, de lo más al norte, hasta el Cabo Horno, lo más al sur, como una gran ilustración continua. Este libro se llama Un leporelo, esto tú lo puedes extender,
es un libro plegable, mide No, es 12 una metros, maravilla. 12 es una metros, maravilla. y te cuenta un poco la historia gráfica de los Andes. Por un lado, tú ves cada montaña dibujada como su vista desde el valle, con sus personajes importantes, y por otro lado hay un compendio, un almanaque, también de 12 metros, con un montón de cultura de montaña y te cuenta la historia de esas montañas, las leyendas. Por ejemplo, en este libro, ¿Cuál es la leyenda más bella para ti? a mí de la que me montaña? encanta, ¿Ya? cuando vean la página donde está el volcán Maipo, aparece un avión estrellado. Hay muchos aviones estrellados en este libro, por cierto. Y una pequeña avioneta. Esa avioneta representa a un piloto del Correo de Chile, que ¿Ya? en la primera mitad del siglo XX se accidentó en el desierto de la montaña, en el volcán Maipo. Y ese piloto se llamaba Guillomet, se me olvidó el nombre, pero era francés, trabajaba para Correo de Chile, y era compañero de la pega de Antoine de Saint-Exupéry. Eso te iba a decir, pues esto me sonaba a Sí, Antoine de po. Saint-Exupéry. Ese piloto es la persona que inspira la novela El Principito, Pero claro que sí, ese Guillomé, qué impresionante. Y eso está en el cerro, Volcán Maipo. en el volcán Maipo. Una historia preciosa, una geografía, un mundo de montañas lleno de historias, lleno de encuentros, lleno de dioses dormidos y también despiertos. Quiero agradecerte, José Antonio, que nos hayas visitado y compartido con nosotros tu conocimiento, tu amor por las montañas, transmitirlo, contagiar ese entusiasmo. Este es el momento del verano para empezar de a poquito. Al que quiera internarse, ya pueden adquirir estas mapas guías, este libro que acabamos de Los recomendar. vendemos nosotros en la ¿Ya? página de Eso. andeshandbook.org. Tenemos una tiendita. Nosotros, dicho sea paso, somos sin fines de lucro. Esta es una manera vendiendo libros en la cual nos ayudamos, nos pueden ayudar a financiar el proyecto. Y los dejo súper invitados, Cristiana, a que visiten andeshandbook.org. Es una obra colosal de información. Tenemos más de 3.000 montañas publicadas, más de 1.400 rutas. Qué Y todos los impresionante. meses estamos subiendo nueva información. Es una obra que es patrimonio cultural de todos los chilenos y chilenas, y que nosotros estamos custodiándola, estamos alimentándola para que llegue muy lejos, generaciones de generaciones más allá. Sí. Estupendo. Maravilloso trabajo, extraordinario amor a la montaña chilena, a la montaña mágica, como habría dicho el escritor Thomas Mann, a nuestras montañas mágicas. Eso es. Un gusto haber paseado contigo esta tarde aquí en este pequeño El gusto es jardín. mío, Cristian. Y nosotros vamos a una breve pausa y ya regresamos con más jardín. Seguimos caminando por el jardín en este día martes 20 de enero del año 2026. El día domingo vamos a celebrar el nacimiento de una de las más grandes escritoras, yo diría universales, obvio que es británica su nacionalidad. 25 de enero de 1882 nacía la gran Virginia Woolf. Tenemos un podcast el día viernes acá, Tú y Pocket Lector, donde han llegado varios lectores y lectoras que han recordado a Virginia Woolf como una de las escritoras fundamentales que las marcó en su trayectoria creativa. Es una autora que marca mucho, que deja una impronta inolvidable. Yo tengo el recuerdo, por ejemplo, de la novela Las olas, con todas las voces que van interviniendo, esa corriente de la conciencia que emerge desde adentro. Son libros maravillosos. La señora Dalloway, otro libro inolvidable. Alfaro, Orlando, bueno, tantos otros. También el famoso ensayo Una habitación propia, esa imagen de la habitación propia que tiene que ver con la mujer. Ella decía, una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción. Hay una editorial en Chile que se llama Cuarto Propio, que viene de esta idea de Virginia Woolf, un personaje fascinante que abrió caminos, algunas dicen que es pionera del feminismo, y una tremenda escritora. Yo la considero muy poética en un cierto sentido, en su estilo, y dije, ¿con quién podríamos hablar y recordar a Virginia Woolf y también invitar a nuestros radiovidentes que nos escuchan y nos ven a que se entusiasmen con esta maravillosa escritora? Bueno, ella está conmigo en el jardín Montserrat Martorell. Ella es periodista, diplomada en pensamiento contemporáneo, máster en escritura creativa, doctora en literatura hispanoamericana y además, para ser tan joven, una prolífica novelista, narradora. La última ceniza, Premio Lector 2017, Antes del Después, Empezar a olvidarte, y un libro que está a punto de ser editado que lleva el sugerente título de Solas. Ella es profesora universitaria, hace talleres, sus obras se han publicado en distintos países de Latinoamérica,
también en España. Montserrat, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a caminar esta tarde a hablar de la obra de Virginia Woolf aquí en el Jardín. Gracias, Cristian. Gracias a ti por invitarme a estar aquí en este lugar verde, con pajaritos, llenando con palabras el silencio, que también es tan importante, alejándonos de la ciudad. Exactamente, es como un lugar de refugio y resistencia a un mundo que está tan loco, tomado por la ira y la furia, ¿no? Totalmente. Un lugar de reposo, un oasis. Bueno, ¿qué es lo que ha sido para ti, te voy a partir preguntando como escritora, también como profesora de literatura, el haber conocido la obra de Virginia Woolf? ¿En qué te ha marcado, qué es lo que te ha conmovido de la obra de esta escritora? Sí, bueno, yo siempre digo que es una de mis madres literarias y se lo digo a mis alumnos y trato como de contagiarlos con su obra, con su vida, con su fuerza. Creo que es una escritora que uno la puede analizar desde tantas perspectivas, ¿cierto? Sus novelas, por ejemplo, tú hablabas de Las olas, pienso en Alfaro, pienso en La señora Dalloway, pienso en este ensayo de no ficción en el fondo que es Una habitación propia, donde aparece el feminismo, donde aparece también la poesía, la emancipación, la libertad. Es una escritora muy compleja en diferentes lados. O sea, ¿Es difícil de leer sí. para un lector? Es ardua. Es difícil, para mí es difícil leerla. Pero vale la pena superar esa primera dificultad, por decirlo así. Totalmente, y yo creo que es muy importante entender de partida que, claro, estamos hablando de una escritora que nació hace 144 años, casi 150 años. Es una escritora que de repente hay que ir leyéndola en voz alta para ir como entrando con su Es voz, como oral, entendiendo su su voz. escritura. Es muy oral, es muy poética, es muy lírica, es muy sensible. Aparte, ella en el fondo, bueno, tiene que ver con el modernismo literario y también con esta idea de cómo meterse adentro de los personajes, de las vidas, esta idea de quebrar el tiempo, ¿cierto? En una de sus novelas, La vida pasa en un día, ¿cierto? En La señora Dalloway. Claro. Entonces, esa fragilidad del ser que yo creo que ella tenía, era muy vulnerable, o sabemos que tenía problemas de salud mental también, que creo que también eso es importante conversarlo. Ella termina suicidándose, Sí. muy joven en estos tiempos probablemente, pero con una carrera literaria impecable, o sea, no solamente una autora muy prolífica, sino una autora que desarrolló la crítica literaria, una autora que decía que las cartas eran el principal medio de comunicación, que decía que lata morirme porque cuando me muera en el cielo, en el infierno donde esté, no voy a poder mandar carta. Qué bonito que haya dicho eso, ¿ah? Y hoy día que han desaparecido la carta física, por lo menos, hemos perdido un medio de expresión, eso nos hace pensar, Virginia Woolf, ¿no? Importante. Sí, yo todavía escribo cartas, ¿tú? Yo también escribo cartas. Ya, viste, somos de la vieja escuela. Sí, y me encanta recibir cartas, o sea, nada más alucinante que escribir cartas. A ver, si tú nos recomendas, me imagino, no sé si lo ves en tus talleres o en tus clases, ¿cuál sería la guía para ti para entrar de a poco en el universo de Virginia Woolf sin encontrar dificultades que después uno dice ya, la abandono a medio camino? Hay que decir siempre, creo yo, que hay autores que nos ofrecen resistencia al comienzo, pero que vale la pena superar esa primera dificultad y que después lo que vamos a encontrar es como cuando uno haciendo una montaña, ¿no? Vamos a encontrar algo alucinante, pero requiere un compromiso mayor de nosotros como lectores, ¿no es cierto? Y algo que se va a quedar para siempre, porque en el fondo ahí tú te das cuenta por qué esta literatura es literatura universal, porque no envejece, porque todavía se hace cargo de nuestro tiempo, o sea, una escritora tan antigua que uno la toca hoy, la habla, la siente y siente que está dialogando con ella permanentemente. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos que un buen lugar, y de hecho se los hago leer, es una habitación propia. Partir con el ensayo. Sí, y aparte me parece muy fácil de leer, es muy entretenido, es muy interesante. ¿Qué es lo que plantea ahí en síntesis? Porque hay que leer el libro, obviamente, pero en síntesis, ¿hacia dónde va Virginia Woolf ahí en ese Ella en el ensayo? fondo revisa la situación de las mujeres en su tiempo y para atrás también. De hecho dice, ¿qué hubiera pasado si la hermana de Shakespeare hubiera sido una mujer, ¿cierto? Y dice, no hubiera sido Shakespeare, hubiera sido una mujer que quizás con las mismas capacidades, el mismo talento, la misma pasión, etcétera, hubiera quedado totalmente como relegada en la familia, no hubiera estudiado, no hubiera leído, la hubieran tenido pelando papas, y es lo que empieza a decir que es lo que sucede con las mujeres. Dice, las mujeres no tenemos una habitación propia y necesitamos una habitación propia. Y ella también habla de que al tener independencia económica, por cierta herencia que le deja una tía abuela, ¿cierto? Ella se siente muy libre. Entonces ella propugna eso, propugna que las mujeres, bueno, tenemos que tener una habitación propia y ganar 500 peniques al mes para poder escribir ficción. Y también dice cosas que, claro, en esta época quizás ya no resultan tan pero tremendas, en esa época eran... pero y dice, hay que matar al ángel del hogar. ¡Wow!
matar al ángel Fuerte. del hogar. O sea, como que una mujer para realmente de poder desarrollarse tiene que matar a esta mujer bondadosa. Ahora ella dice que van a pasar muchos años antes que una mujer se sienta absolutamente convencida, segura de sí misma y que en el fondo tiene las capacidades porque tienes encima montones de años de historia donde te dicen, bueno, lo que tú escribes no vale la pena, sobre qué vas a escribir tú, menciona lo que dicen los intelectuales de esa época, los filósofos, los antiguos, que hablaban que la mejor cualidad de una mujer era la discreción, no llamar la atención. tremendo, sí. Entonces, bueno, todo eso parte a partir Sí. de conferencias que ella da en esos años y a partir de eso reúne este libro, que es un libro irónico, un libro que tiene humor, que además tú vas buscando los referentes, vas buscando las autoras que va nombrando, va profundizando en la vida y además ella dice, cuando yo escribía este libro, mi lápiz se llenaba de rabia, entonces es un ensayo también que es muy presente y es muy actual y que con el que podemos totalmente darnos cuenta que está vigente hoy en el 2025. Bueno, partimos con una habitación propia y ahí llegamos a una habitación, pero queremos seguir avanzando en esta gran casa que es el mundo narrativo de Virginia Woolf. ¿Cuál es la siguiente habitación? En el mundo de la ficción ya. ¿Por dónde partirías tú si alguien quiere adentrarse en su narrativa? Mira, yo he leído todos los libros, yo creo, así como claves de ella, cuentos, memorias. Yo creo que La señora Dalloway. La señora Dalloway. La señora Dalloway es un muy bonito libro. Ya, ¿de qué trata el libro? Yo sé que lo que trata no es lo más importante porque también el lenguaje es súper importante en Virginia Sí. Woolf, pero a ver, ¿de qué va este libro? Mira, yo lo que les contaría a los auditores para que escuchen y entren, esto tiene que ver con un día, ¿cierto? Con un día en la vida de esta mujer, de esta señora Dalloway, ¿cierto? Y Un poco como el Ulises de James Joyce, ¿no? Sí, que ocurre y venía en un pensando solo lo día mismo. en Dublín, ¿no? Sí. Claro. Bueno, y de hecho en un momento hay un libro de la Virginia Woolf donde ella critica el Ulises de James Joyce. Ah, qué Hay interesante. un libro que encontré por ahí que es muy interesante porque ella era una crítica literaria tremenda. Bueno, ella fue editora con su marido y con este grupo que tenían, ¿cierto? Con estos amigos intelectuales, etcétera, y que publicaron a un montón de gente que fue muy conocida. Y este libro parte con una frase que es muy decidora, que es la señora Dalloway dijo que ella misma compraría las flores. Y a mí eso me fascina. Y yo con eso me quedo. Y con eso me quedo porque creo que esa frase es poética, es feminista, es arrojada, te plantea también una mujer deseante, ¿cierto? Que Virginia Woolf, claro, estamos hablando de una época que las mujeres eran deseadas, pero ella era una mujer deseante. Oye, qué buena la frase, ¿eh? Es que es preciosa. Repítela, es fantástica. La señora Dalloway dijo que ella misma compraría las flores. Fantástico. Y yo cada vez que compro flores, como Es- que me digo a mí mismo eso. Así como que yo las voy a comprar. Qué bien, bonito y lindo recibir flores de una mujer, ¿no es cierto? A ver, Y lo que tiene interesante que te iba a decir respecto a ese libro es que todo es muy lento. Hay como un tiempo que es muy interesante, donde por ejemplo ella se queda como pegada en una flor, ¿cierto? Como, me acuerdo perfecto, así como el sol impacta en una hoja, en un tallo, y se quedan esas descripciones que yo creo que le hace falta tanto a la literatura. hay algo contemplativo ahí, Sí. una vocación contemplativa, muy poética, sí tiene momentos extremadamente poéticos a la obra de Virginia Woolf. Ya, y después de la señora Dalloway nos ponemos más ambiciosos. ¿A dónde nos vamos? ¿A las olas o no? Sí, mira, yo estoy pensando que a mí Alfaro me costó tanto leerlo, pero lo leí, pero me costó, lo encontré. Y además ahí está el tema de las traducciones, ¿ah? Ese otro problema con lo que nos encontramos con grandes escritores. Ojo. Sí, yo tenía un Que- profesor que decía que uno tenía que aprender los idiomas para leerlos en su propio Sí. idioma, porque si no se cambia Claro, el completamente la problema son las experiencia. traducciones. Quiero ser bien crítico de las traducciones hechas en España. Por lo menos, a ver, te voy a dar un ejemplo. La poesía francesa, que a mí me encanta, yo sé francés, y te encuentras con unas traducciones que son tradiciones completas. Yo sé que toda traducción es una tradición, pero esto ya es... Y entonces uno dice, ¿estaré leyendo realmente el autor? Además de la dificultad del autor mismo, se interpone en la traducción. O sea, hay que preocuparse de buscar cuáles son las mejores traducciones. Totalmente. Y no solamente pasa eso que tiene que ver con la voz y con el idioma, sino que también son obras tan antiguas que van pasando por manos y manos y se edita sobre el libro y sobre el libro. Claro. Y al final tú dices Claro. como lo que me pasa a mí con la María Luisa Bombal, que me encanta. Pero digo, grande. ya, Esa ¿cuántas es una grande. ediciones? Esa es para hablar un capítulo completo. Ah, no, hagámoslo. Tenemos que hacer un monográfico. de Yo María feliz Luisa. de venir, porque Te voy a aparte yo invitar, digo... te voy a cobrar la palabra. Yo yo- soy fanático de María Luisa Bombal. Creo que es la más grande Sí. narradora chilena, lejos, Totalmente. hispanoamericana, una de Sí. las grandes hispanoamericanas. Y yo siempre digo que probablemente si la María Luisa Bombal hubiera nacido en Inglaterra, hubiera sido la Virginia Woolf. Habría tenido hasta el premio Nobel. Bueno, Borges habló de ella. En fin, dicen que influenció a Rulfo. Bueno, hay muchas historias que contar de María Luisa Bombal. Pero volvamos a la gran Sí. Virginia Woolf. Las olas. Ahí tenemos, como yo decía, un coro de voces. El título es muy sugerente. ¿Por qué las olas?
Háblanos un poquito del libro. Sí, bueno, ahí lo que tiene es la polifonía, ¿cierto? Polifonía, que yo claro. creo que es algo tan bonito, ¿cierto? A mí me gusta mucho, de hecho, hacer como escribir, y siempre le digo a los alumnos, piensen que la vida, cuando uno de repente cuenta algo importante, es una versión sobre los hechos, ¿cierto? Siempre. Pero hay una polifonía de verdades, Claro, ¿cierto? exactamente. Entonces, yo creo que Virginia Woolf lo que hace ahí es como nos presenta un mundo muy subjetivo, muy emocional. A veces incluso, miren, yo creo que la gente que lea a la Virginia Woolf va a decir, pucha, pero es que no está pasando nada. Pero está pasando todo, porque está pasando todo por abajo, está pasando todo por lo profundo. Y esa fragilidad es muy bonita, sobre todo porque escribe en una época donde no estamos acostumbrados a esas sutilezas, a ese lirismo, a esa forma. O sea, una escritora como muy tenaz, muy disciplinada, creo yo, y que le importaba mucho el cómo se decían las cosas, sin soltar el qué. O Claro. porque pienso en Orlando, por ejemplo. Sí. En Orlando, otro libro de la Virginia Woolf, que realmente, bueno, vale la pena y que plantea cosas que hoy día podríamos ver muy bien. De hecho, a ella le interesa mucho esta idea como del hombre, la mujer, esta mezcla en el cuarto propio. Ella propone una androginia, por ejemplo, en el ser humano. O sea, Mira. súper revolucionaria para estos años. Sí, yo le digo a mis alumnos siempre, si yo sé que ustedes están pensando, pero profe, si esto no tiene ni una novedad, pero es que pensemos una persona que nace a fines Ella del fue 1800. Fue una pionera absolutamente en todo sentido. Ya, las olas, una polifonía. Bueno, qué lástima no tener acá un fragmento, pero tal vez leerla en voz alta. Decíamos de lo oral, ¿no es cierto? Lo importante que es leer a Virginia Woolf. Hay autores que hay que leer en voz alta. Siempre. Yo creo que, y es el caso. ¿Y para qué decir, bueno, si se puede leer en inglés, eso ya es Mejor. una suerte y es una maravilla? Sí. A mí me pasa con Lan Carson, por ejemplo. Lan Carson como que me gusta leerla en voz alta, ¿cierto? La belleza del marido tiene como una Sí, fuerza, claro. unos énfasis. Pero aparte sí, porque la Virginia Woolf, si ustedes la leen en voz alta, van a sentir que van entendiendo más las cosas y además que las palabras son tan poéticas y tiene tanto peso ese lenguaje, tanta armonía, que en el fondo lo van a disfrutar, pero totalmente. ¿Hay alguna impronta de Virginia Woolf en tu propia obra? ¿De qué manera te ha marcado a ti como narradora? Decíamos, estoy caminando por el jardín con Montserrat Martorell. Ella es periodista, escritora, doctora en literatura, autor de variados títulos, de variadas novelas, La última ceniza, Antes del después, en fin, y otras. Para ti como escritora, ¿qué huella reconoces? Que a veces a los escritores les cuesta reconocer la influencia. Hay un síndrome que se dice. Sí, no, a mí no me cuesta, ya, porque ya. lo agradezco. Aparte, No, como que digo, no puedo hacer nada sin esas lecturas, sin esos referentes, incluso autores que quizás ya no me motivan tanto, pero que yo sé que están ahí, como que engendraron la pasión en mí por escribir, por ¿Y leer. qué engendró en ti Virginia Woolf? Uf, yo creo que tantas cosas. Mira, de partida yo en mi casa tengo una foto de ella gigante que la mandé, la saqué de internet, Ya. la imprimí, la mandé a enmarcar, porque en el fondo yo decía, no, esta mujer para mí es La tienes en un altar. es un altar, sí, un Ya. altar. Y no quiero que se olvide y me gusta como pensarla. Creo que como que hay tanto ahí. Yo creo que en la poesía, yo creo que en la libertad, yo creo que en esta idea que es muy importante, que siempre le digo a mis alumnos, a los talleristas, en la universidad, en fin, como escribir sin pudor y sin vergüenza. Sin pudor Sí, y sin vergüenza. ese es como mi lema, como Ya. uno tiene que escribir aunque esté pensando y qué van a decir. No, hay que arrojarse, y yo veo en ella una escritura como arrojada, valiente, de mucha belleza, con unas descripciones perfectas. Ahora, no es llegar y botar todo, también hay un trabajo de pulimiento en la escritura, es decir, Totalmente. ahí comienza, claro, primero el magma que nace del inconsciente, ¿no es cierto?, desde adentro, pero luego viene el trabajo de corrección. Sí, la Viene el edición. La edición. La edición que es tan importante, ¿cierto? Que al final es como donde descansa el texto y donde además uno empieza a aprender, porque uno va aprendiendo, ¿cierto? En cada libro. Y la Virginia Woolf decía algo muy bonito, que decía que un buen libro es aquel que envejece con uno, que camina con uno, que sigue con uno, que te buena- insiste. Claro. Qué buena observación. Estoy de acuerdo completamente. Y ella era Se me una vienen varias obras. una lectora formidable. Ella y su marido, ¿cierto? Que era economista, pero también era escritor, Leonel. Y ahí había un diálogo vital, ¿no? Bueno, estamos recordando el 25 de enero, o sea, este domingo se celebra el aniversario del nacimiento de una de las más grandes narradoras, pionera del feminismo, pero sobre todo una autora que a través de su manera de escribir revolucionó el lenguaje, la manera de narrar, de escribir, ¿no? Es una escritora fundamental, yo me atrevería a llamarla una de las escritoras fundamentales del siglo XX, tan importante como James Joyce, como Marcel Proust. Estamos hablando a ese nivel de escritora. Quiero leer una carta que le escribe al marido, que es bien impresionante,
ante el momento del suicidio. Triste, muy Es terrible, triste. pero tremenda. Dice, estoy enloqueciendo de nuevo. Creo que no podremos volver a pasar otra vez por una de estas terribles etapas. Y no me recuperaré esta vez. He empezado a oír voces y no puedo concentrarme. Así que voy a hacer lo que parece ser lo mejor. Tú me has dado la máxima felicidad posible. Has sido en todos los sentidos todo lo que cualquiera podría llegar a ser. No creo que dos personas puedan haber sido más felices hasta que vino esta horrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que estoy arruinando tu vida, que sin mí tú podrás seguir. Lo harás. Lo sé. No puedo ni siquiera escribir correctamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decir que todo el mundo lo sabe. Si alguien podría haberme salvado, habría sido tú. Todo lo he perdido, excepto por la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida. No creo que dos personas puedan haber sido más felices de lo que hemos sido tú y yo. Casi se me quiebra la voz porque Sí. es impresionante. Es la carta de amor más potente y más dolorosa que yo haya leído nunca. Sí. A mí Qué me manera, pasa- qué manera qué generosa con él. En medio del dolor, de la desesperación y del abismo, no olvida rendirle un homenaje, le dice gracias, ¿no? Impresionante, ¿no? Sí, me pasa que yo la he leído muchísimas veces y cada vez que la lee alguien, como me vuelve a emocionar y vuelvo a entender esta como grandeza, ¿cierto? Esta grandeza de ella como autora, como mujer, aparte una escritora que sabemos que hoy se cree que tenía un trastorno bipolar. Claro, y a lo mejor sería tratable, pero en Que ese momento sería no muy había tratable, tratamiento. Eso de que exacto. oía voces, me pensé, bueno, sus libros son, ella oyó voces en su escritura, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, claro, es distinto oír las voces dentro tuyo, pues te puede enloquecer, es terrible, son cuadros psicóticos que... Y aún así, a pesar de eso, como de ese desequilibrio basal, que además, bueno, ella tuvo una vida súper compleja, el padre y la madre mueren muy jóvenes, se cree que fue abusada por los hermanastros, ¿cierto? En fin, como que hubo muchas Y a situaciones. pesar de todo, Y a pesar de todo, fue muy prolífica. O sea, ¿cuántas novelas tiene? Tiene casi 10 novelas, tiene cuentos, tiene relatos, tiene memorias, tiene cartas. Entonces, bueno, ahí la película Las Horas a mí me encanta. sí, Qué precioso, película más buena. Yo creo que ahí maravillosa también ese es película. otro acercamiento que la gente puede Hay hacer. que buscarla, no sé si está en las Sí. plataformas, pero habría que buscarla. al que Con quiera. la Nicole Kidman Con que la se Nicole saca los Kidman. Sí, zapatos. sí, Que sí, se gana un vale Oscar, la de pena hecho, ver. por la transformación que le hacen, que es Virginia Woolf al 1000%. Esa es una buena manera, partir con esa película y después ir a lo que tú decías, leer Una habitación propia y de ahí vamos buscando el resto de la obra narrativa de la señora Dalloway, Las olas, etcétera. Montserrat, muchas gracias por haber venido esta tarde al jardín a rendirle homenaje a tu maestra, a una de tus maestras, Virginia Woolf. Montserrat Martorell, periodista, escritora, aquí en el jardín, 25 de enero de 1882. No lo olviden, hay que prender una vela por la gran Virginia Woolf. Muchas gracias. Cristian, por invitarme aquí a tu jardincito. Muchas gracias. Fue un gusto conversar contigo y queridos radioyentes, nosotros nos volvemos a encontrar mañana aquí en Pauta cuando yo vuelva a abrir nuevamente la verja de madera de este pequeño jardín al fin del mundo. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.